Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, ahora me es de un honor presentarles que estoy acompañada por la doctora Susana Carena, doctora en Ciencias de la Educación. Bueno, de más está decir que tiene muchísima experiencia en el ámbito educativo, en el ámbito institucional, ¿sí? Obviamente profesora primario, secundario, terciario. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Dirige muchas investigaciones y ha dirigido también, actualmente está más abocada al ámbito investigativo. Y también asesora de trabajo final, asesora también de proyectos educativos en distintas instituciones educativas de Córdoba y de otros lugares que podemos decir también muy variados. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con un tema que, bueno, hemos coincidido en conversar y darle realmente mucho, vamos a tratar de ir como dando nuestras miradas desde los distintos lugares sobre el tema de la educación. La educación pre y post pandemia. ¿Qué es lo que has ido observando? ¿Qué es lo que se ha ido viendo? Lo que se venía viendo antes con respecto al aprendizaje, con respecto a las instituciones educativas, con respecto a los docentes. Sí, indudablemente, Silvina, la pandemia fue un hecho insólito que ocurrió en todo el mundo. Es decir, de repente, en marzo de 2020, las escuelas de todo el mundo se tuvieron que cerrar. Y la relación docente-alumno, alumno-escuela tuvo que cambiar porque tuvimos esa etapa de pandemia que había que cuidarse y entonces vino este tiempo del aislamiento social preventivo que nos hizo que estuviéramos encerrados. Una hora sale afuera o se encuentra con amigos que no vio en un tiempo y quiere tener recuerdos y hay un tiempo que quedó en blanco porque no pasó nada. No pasó nada y pasaron muchas cosas. Y se cerraron las escuelas del universo, de todo el planeta. Y comenzó esto de la educación remota. De una semana para otra, acá en Córdoba, donde yo estoy, y ha sido en todas partes así, las escuelas se cierran y los docentes tienen que comenzar a atender a la educación de otro modo que esto de la educación remota. Bueno, hay muchos aspectos que analizar en este sentido. Por un lado, el tema de la tecnología. Nosotros todos creíamos que estábamos muy avanzados en el campo tecnológico en algunos países y nadie estaba preparado para abordar una educación remota a distancia mediada por la tecnología. Cuando digo nadie, son las instituciones educativas no tenían las plataformas necesarias para trabajar. Las tuvieron que ir creando. En las familias, y a veces, en muchos casos, lo que había era un celular para varios. Un solo dispositivo. Un solo dispositivo. Para trabajar. Una computadora cuando había una computadora. El celular que estaba en la casa cuando estaban los padres. Cuando los padres comenzaron a trabajar, se tenían que llevar un tiempo el celular también. O sea, todo el tema de los recursos tecnológicos fue un tema muy importante que afectó de diversas maneras esta cuestión, ¿no? Por otro lado, al lado de esto de los recursos tecnológicos, los docentes no estábamos formados para educar en este sentido. Exactamente. Comenzaron las reuniones por Zoom, las reuniones por Meet, otro tipo de reuniones, pero eran cuestiones nuevas, cuando más sabíamos hacer alguna videollamada a través del celular, pero comenzar todo un proceso educativo sin la capacitación de los docentes en ninguno de los niveles, ni en el nivel primario, ni en el nivel secundario, ni en el nivel universitario tampoco. Había algunos que tenían alguna experiencia, pero en general no. O sea que nos sorprende la pandemia sin la capacitación necesaria. Por otro lado, nos sorprende la pandemia con un modo de relación escuela-familia totalmente diferente. Los papás depositaban sus chicos en la puerta de las escuelas
los iban a buscar. Sí, los iban a Lo buscar. que pasaba dentro de la escuela era cuestión del docente y el maestro. Atravesaba la puerta Sí. y era otro mundo. Recuerdo una escuela que estuve haciendo un asesoramiento un tiempo, que llegó una mamá y dijo, a mí no me venga con problemas, yo se lo dejo a usted para que usted lo eduque. No. O sea que era una cosa habitual. No, Sí. el papá no sabía lo que el alumno estaba haciendo en su cuaderno, en su trabajo. Normalmente no quiere decir que no hubiera otras situaciones. No, podía haber se diera. supervisiones, pero... Sí, pero no era lo habitual. Exacto. Y el docente ahora... tenía un modo de trabajar particular y se preparaba para eso o no, con su planificación, con su trabajo, pero estaba garantizado el encuentro porque el alumno venía a la clase. O sea, la pandemia vino y trajo una situación a nivel educativo totalmente insospechada y hubo que salir al frente. Y la pregunta, perdón, ¿no? La pregunta, como para ir haciendo como pequeños bloques, así estamos, nos entienden también la gente que nos está viendo y que les va a reinteresar este tema, porque hay muchas formas de analizar qué sucedió en las escuelas, en las instituciones educativas y en la educación, en la pre y la post pandemia, ¿no? Hay muchas formas de ir encontrando, seguimos encontrando maneras de hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿qué les implicó a los docentes, no? Porque los docentes, como bien lo has dicho, se tuvieron que poner a ver qué hacían. Pero además, ¿no? ¿Qué otras cosas más hubo, no? Que es lo que estábamos hablando. Sí, yo no quiero decir nada sin hacer un reconocimiento primero, porque Sí, los docentes, ya lo he dicho en otra ocasión, se pusieron la educación al hombro. Sí, tal cual. Esto no hubiera podido salir adelante si los docentes no se hubieran hecho cargo de esa cuestión. Exacto. Podríamos conversar acerca en qué medida los gobiernos apoyaron o no, eso es otro tema. Pero que los docentes se pusieron la educación al hombro, eso la pusieron. Y pusieron sus horarios y sus tiempos. Pusieron sus celulares que no tenían una hora fija. Podían ser llamados por padres, por alumnos, en cualquier momento. Y esto llevó también al docente a acercarse a su colega, al compañero, y a trabajar en conjunto. En un primer momento era su creatividad, y después tuvo la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar con otros, y descubrieron que no están solos. Fíjense que una de las características de las escuelas es que los docentes en general han trabajado solos. Cerraban la puerta del aula y lo que pasaba en el aula era cuestión de los alumnos y el docente. Ahora no, ahora fue necesario pensar con otro, a ver cómo abordaban esta cuestión, ¿no? Es un tema muy interesante porque es donde se pone de manifiesto lo que es verdaderamente la vocación docente. Así como cuando pasa a veces que uno está en algún lugar, un restaurante, la calle, y hay un accidente, y enseguida aparece un médico que se arrima, y es la vocación que lo lleva. En este caso, era la vocación docente que se ponía de manifiesto para ver cómo podía arreglar estas cuestiones, ¿no? Es un tema muy interesante el que preguntas. Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Que el docente necesitó a la familia. Exacto. Entonces la familia comenzó a cumplir un rol totalmente diferente. Fíjense que siempre hubo algo entre la familia y la escuela. A los docentes nunca nos ha gustado mucho que vengan a vernos, que el padre entre a la escuela a ver qué cosas ocurrían o no ocurrían. En este caso, el docente necesitó a la familia. Exacto. Y la familia tuvo que ser la mediadora. Sin la intervención de la familia, esta educación remota no se pudo haber dado. No se hubiera podido. Y los papás tuvieron que asumir este rol y de repente descubrieron qué pasaba en eso que no era encuentro, pero que era un vínculo entre el docente y el alumno. En lo que tenía que escribir en el cuaderno, en las preguntas que le hacían, en las cuestiones que le enseñaban. Los padres tenían que estar presentes de algún modo. Y para conectarse también, la conectividad, las horas, el tiempo, y esto de que por ahí algunos niños que se dormían, o sea, los papás tenían que estar ahí, ¿no? Eso fue, es decir, si yo me pongo a pensar qué pasó después, aunque tenemos muchas cosas para decir durante el tiempo, acá hemos nombrado dos temas fundamentales. Primero, un cambio
en la forma de enseñanza, Sí. un cambio en la relación educativa y en segundo lugar, un cambio fundamental en esta relación escuela-familia. Es decir, se tuvo que dar, porque si no, no podía ocurrir, ¿no? Y esto nos trae inmediatamente el otro tema, que es cómo este trabajo en educación de modo remoto puso en evidencia la falta de equidad que tiene nuestra sociedad. Esto no pasaba en todas las familias, no pasaba con todos los alumnos. Hubo muchos alumnos que no contaban con los medios, que no contaban con la conexión a internet por el lugar en que estaban ubicados, que los padres no tenían cómo ayudarles. Entonces esto puso en evidencia la diferencia que tenemos adentro de la misma sociedad, ¿no? Y es una de las herencias fuertes que dejó la pandemia, ¿no? Así como nos dejó nuevos modos de enseñar, descubrir que la virtualidad en muchos casos es un elemento, un modo muy importante para vincularse en educación, sobre todo en educación superior, claro. Sobre todo, pero que la familia tiene que ver con las relaciones, puso en evidencia esa enorme cantidad de chicos que abandonaron la escuela o que no podían tener contacto con la escuela en nuestro país y en el mundo entero, porque no era una realidad solo nuestra. Una cosa muy importante en nuestro medio, la cantidad de chicos, porque además hubo otra cuestión. Nosotros veníamos de una cultura educativa desde Sarmiento hasta estos días, hasta la pandemia, con un sentido de la obligatoriedad a la enseñanza, ¿no? Aunque muchos chicos no iban y hubo que buscarlos, etcétera, y la escuela se preocupaba, de repente las escuelas se cerraron y se podía ponerse en contacto el que tenía los medios. Entonces, para el imaginario de sectores de la población, esto de la educación pasó a no ser una obligación. Claro. Y esto del hábito y el incorporarse como ciudadano y el entrar al mundo social de otra manera, muchos quedaron afuera. Un tema muy serio que nos ha quedado como herencia. Sí, lamentable porque... Que el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Porque, y si no tengo ¿cómo me conecto? Y no era un mes, era todo un año y casi 2 años. Sí. Y hasta el día de hoy, en muchos casos, o por falta de gas, o porque hay paro docente, la escuela se cierra. Y parece no ser tan serio, porque nos hemos habituado. Y es muy serio en la constitución de la subjetividad de los chicos, porque esta obligación que tenía la escuela, este contacto con la ciudadanía, como que se diluye, ya no es tan importante, pierde el hábito de la obligación, ¿no? Es un tema que también aparece con esto, ¿no? Aparece y emergen, por eso el sentido de esta charla es justamente esto, ¿no? Que se puso en el tapete con la pandemia en materia de educación, ¿no? En esta llegada. Y porque hablamos del aprendizaje como un encuentro, ¿no? Claro. Esta necesidad. Yo estaba pensando, como vos decías, que hay otra cosa fundamental que se puso en evidencia. Cuando Rousseau decía que por la educación el hombre se hace capaz de ejercer su condición humana, por la educación. Y nosotros nos detenemos en esto. Decimos, sí, es cierto, pero la educación se da siempre en un encuentro. La persona cuando está sola, tenemos el caso de los niños lobos. Cuando se analiza, cuando se estudió el valor que tenía la sociedad y el tema de la educación, un niño lo dejó solo y digamos, sus condiciones de humanidad no aparecen. Claro. Necesita el contacto, el encuentro con el otro. Exacto. Y necesita un determinado modelo de encuentro y de contacto. La pandemia, como legado fundamental que le da a la educación, es que revaloriza nuevamente la escuela como lugar de encuentro. Revaloriza la escuela no solo como el aula donde se enseña, sino el lugar donde me encuentro con mis compañeros, donde me encuentro con los docentes, donde los docentes se encuentran entre ellos. Entonces, el lugar que tiene la comunidad educativa y que se añoró en época de la pandemia. Es decir, el chico estaba solo en su casa trabajando.
el chico de la secundaria, los chicos de la secundaria cómo lo sufrieron. Uf. Este tema de la necesidad del encuentro con los otros, ¿no? Por la adolescencia. Por la ¿no? adolescencia. Por la etapa adolescente. Entonces, la necesidad es como del que vínculo. la escuela redescubre que tiene una dimensión comunitaria, y cuando digo dimensión comunitaria, digo dimensión de encuentro, de crear una trama relacional entre todos los que integran esa comunidad, que es fundamental para que los procesos educativos puedan darse. Fundamental, ¿no? Y acá nos encontramos con una cuestión, digamos, muy lamentable, o que ha estado oculta mucho tiempo, o no la hemos pensado. Si nosotros analizamos los planes de formación docente y de profesores, ninguno se ocupa particularmente de la formación para el encuentro con el otro. Sí. Ninguno se ocupa particularmente para este intercambio relacional, para saber cómo apoyo, cómo sostengo, cómo descubro las necesidades del otro, cómo me vinculo con el otro, y cómo favorezco esa relación entre los otros. No hay un trabajo particular en los procesos formativos. Y nos hemos dado cuenta justamente con la pandemia que el hecho de estas ayudas que tenían los niños y los adolescentes de los padres o desde los docentes, aunque sea virtual, producían muchos efectos, ¿no? Sí. O sea, este acompañamiento. Por eso cuando hablamos de lo interpersonal, estamos hablando de esto, de estar con el otro. O sea, ¿qué le pasa al niño cuando no puede llevar adelante los contenidos? O sea, fijémonos también en que el encuentro, el estar con otros, es lo que ayuda a cumplir con algunos objetivos, ¿no? Sí. No, digamos que es como fundamental esta situación de lo que significa la escuela como espacio de encuentro, como comunidad educativa, ¿no? Y cómo resulta muy importante darse cuenta de la necesidad que el docente tiene de formarse en este aspecto. Hace unos cuantos años se develó que no solo lo que se enseñan son conocimientos a nivel conceptual, y los viejos docentes recordarán cuando se hablaba de los contenidos conceptuales, procedimentales, estudiar procesos, y actitudinales, y se acordarán muchos que tenían que planificar y escribir sobre los tres objetivos en los tres campos, en las tres dimensiones, en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal. Ahora bien, me parece que fue un develamiento muy importante y comenzó todo este tema de los temas transversales, o sea que dentro del proceso formativo no se forma solamente las estructuras, no cambian las estructuras de conocimiento que tenemos cerebralmente, sino que hay cambios actitudinales también. El tema es que eso no atravesó los procesos de formación docente. O sea, no hubo una preocupación fundamental ni un programa fundamental para decir, ¿cómo voy a formar al docente para que sea capaz de formar en actitudes? Claro, exactamente. Comenzó una preocupación por la educación en valores. Algunas escuelas hicieron algún proyecto sobre educación en valores. Comenzaron a aparecer libros en ese sentido. Hasta comenzó a desvalorizarse de algún modo los conocimientos como tales. Ya no es tan importante el tema de los conocimientos. Bueno, estas cuestiones muy importantes que se siga pensando, porque la pandemia los ha develado, los ha puesto afuera sobre la mesa, ¿no? El tema del encuentro presencial con el otro, el preocuparme de esa formación que llamamos integral y que tiene que ver con muchos aspectos del alumno y del docente también, porque en el encuentro con el otro, el docente también continúa su educación permanente por la interacción que tiene con su compañero, ¿no? Y son temas que en el campo pedagógico no han sido analizados profundamente. Es probable que en escuelas religiosas se haya hablado de la educación en virtudes y se haya buscado modelos y se haya hablado de valores, no de metodología, ¿no? Algunos pedagogos, por ejemplo, el creador de la comunidad salesiana, San Juan Bosco, hablaba de la educación preventiva. Y entonces en sus libros se puede leer
digamos, este trabajo porque él hablaba de rescatar a los chicos de la calle. Bueno, Entonces claro. pensaba en esta educación interior. Exacto. Digamos, esto se ha pensado en algunas instituciones religiosas, se ha trabajado, las mismas escuelas pías, con San José de Calasanz, que él en Italia formaba a los niños del Trastevere en un comienzo, porque decía que les quería dar el pan de la cultura, se preocupaba también de la contención afectiva. Pero esto tiene que ver con todos los educadores, tiene que ver con la escuela pública, tiene que estar esto también presente, porque es el lugar donde, en una etapa muy importante de constitución de la subjetividad de los alumnos, y eso se ve a través del contacto con el otro, en el encuentro con otro. Entonces, ¿está preparada la escuela? La dimensión comunitaria de la escuela, que no es hacia afuera, es esa trama que se teje adentro. ¿Estamos preparados para hacer un proyecto, para decir cómo somos como escuela, para colaborar con la formación y con ejercer la condición humana en su plenitud? Surge con la pandemia estas preguntas, que son viejas preguntas. Bueno, pero por ejemplo, si pudiéramos dar un ejemplo, en este caso, de esto que estamos hablando, son estos niños o estos adolescentes, ¿no? Alumnos, que en algún punto son evaluados y presentan notas bajas, por decirlo, bajo rendimiento. Pero si de pronto le ponemos un acompañante, una ayuda, no solamente un maestro particular, ¿no? Estamos hablando acá de alguien que sostenga, que acompañe, que vea cuál es el problema, ¿no? O sea, no dejarlo solo. No. Esto puede hacer que la situación escolar, la situación de rendimiento de este alumno cambie. Sí, por eso estamos refiriéndonos a esto, ¿no? Sí. Y esto es lo que nos dejó entrever la pandemia. Una cosa viejísima, ¿no? Porque yo estoy pensando en Pestalozzi. Pestalozzi en el siglo XIX hablaba de la formación de cada uno particularmente, de qué elementos tenían que darse. Solo que, también lo planteó, no me va a salir ahora el nombre, pero bueno, Rousseau cuando se hacía su planteo en la educación del Emilio también hablaba de estas cosas. Sí. Pero quiero decir que son cuestiones que la educación tiene que pensar, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene el encuentro presencial? ¿Qué importancia tiene la presencia, el encuentro del docente con el alumno, de los alumnos entre sí, de la escuela como comunidad, de los docentes que se ponen de acuerdo y trabajan en conjunto? Porque justamente los chicos han vuelto a la escuela, pero no son los mismos. No son los mismos. Entonces hay que mirarles el rostro. Exacto. Y hay que ponerse de acuerdo a ver qué necesidades tienen y cómo abordar este tiempo nuevo, que nos ha dejado cosas valiosas como nuevos modos de enseñanza, como que ha dejado que salga adelante la creatividad que el docente tiene, pero buscar cómo puede darse el afecto que el niño necesita, el mirar el problema particular que tiene, el trabajar y el encontrarse con otros. Sí, acompañarlos. Y bueno, esto que han vuelto diferentes es así, porque yo desde el área mía, desde el consultorio uno los ve y los pedidos de ayuda tienen mucho que ver con esto, ¿no? O sea, con estos chicos que han vuelto y que presentan sus dificultades en el rendimiento, específicamente en el rendimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene mucho que ver esto, ¿no? Como qué lugares han ocupado que no pudo ocupar la escuela porque no estaban en la escuela, ¿no? O sea, que otras cosas emergieron. Claro. Ahora, hasta ahora nos estamos refiriendo a los niños y a los adolescentes, ¿no? Hay otro lugar muy importante para analizar cuando uno piensa lo que ocurrió en la pandemia, y es la educación superior. En la educación superior, digamos que hubo como un cambio fundamental y en beneficio de los alumnos, porque ahorró las distancias. En los cursos que yo he dictado, que antes lo tenía con mi grupo de alumnos que venían a los cursos de posgrado, he tenido alumnos que venían de Colombia, de México, de Chile, de Ecuador o de cualquier lugar, porque no estaba la distancia de por medio. Las posibilidades que se han abierto para los adultos en campo de la educación virtual, ¿no? Esto, a mí me plantea dos cosas, ¿no? Dos cuestiones. Preguntas que tengo y que es importante analizar. Primero, el tema de la evaluación, ¿no? Es decir, evaluar a distancia.
La posibilidad de evaluar presencialmente tiene sus ventajas. Yo no puedo negar la necesidad de conocer al otro para certificar, para acreditar que está habilitado para determinadas actividades, ¿no? El evaluar a distancia me plantea su pregunta. Yo creo que en muchos casos muchos profesores han sentido la necesidad y han tenido encuentros virtuales más individualmente con alumnos o con grupos de alumnos. No solo una prueba de múltiple opción, sino deben reunirse, darle turnos por grupos de alumnos y poder trabajarlo para poder tener un conocimiento más cercano. El tema de la evaluación es un tema que da para mucho, para analizar, pero hay que pensarlo, ¿no? Sí, seguirlo trabajando. Por otro lado, abre también la posibilidad de una nueva especialización en el campo de la psicología educacional, en el campo de la pedagogía y el de la didáctica. El especialista en medios. Las universidades, los institutos superiores necesitan reforzar todo lo que sea las ayudas que se pueden plantear en los recursos, las ayudas pedagógicas dentro de la tecnología. Porque los profesores pueden ser especialistas en su tema particular, pero los especialistas en medios van a ser los mediadores que le van a ayudar que su sabiduría y su conocimiento pueda aproximarse al alumno, ¿no? Ha sido también este tema en la educación para adultos un avance fundamental para los adultos mayores que pueden tener la educación en su casa en temas de mucho interés, aquellos que no pueden estar moviéndose o saliendo, ¿no? Y hay muchos temas también que tienen que ver con la escuela, que la escuela puede mejorar la enseñanza en muchas cuestiones, trabajando también de modos, como se dice hoy, híbridos. Claro, trabajando de modo presencial y trabajando también de modo remoto. Esto no puede pasar sin pena ni gloria y continuar como si no hubiera pasado nada. Hay muchas cosas para estudiar, hay mucho para analizar, hay mucho para aprovechar, para aprender, y hay mucho que reparar con quienes no han podido, que es la obligación que la sociedad y el Estado tienen. Sí, pero también hay mucho para cambiar también, ¿no? Hay mucho para cambiar, o sea, que nos ha puesto en esta situación y yo creo que, bueno, esto ha dejado de entrever la necesidad que se tiene de los cambios en materia de, bueno, en educación y en los distintos niveles, en todos los niveles. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar de este espacio, que es el espacio de bienestar y crecimiento. También tengo que destacar que la doctora ha publicado muchas investigaciones, tiene muchas investigaciones publicadas y, bueno, y libros. Y bueno, también artículos, y es muy convocada también por los distintos medios de comunicación de acá de Córdoba. Así que bueno, para mí ha sido un honor, muchísimas gracias. Nos veremos en otro. Un gusto estar con ustedes. Yo creo que Silvina me quiere mucho, por eso dice tantas cosas. A mí verdaderamente el tema de educación es un tema que me convoca y que no puedo dejarlo de lado porque me resulta muy importante. Sí. Muchas gracias.